2, del 1 al 13. Vamos a leer juntos esta porción de la palabra del Señor, hermanos. Ya estamos con el estudio expositivo del libro de los Hechos y hoy nos toca capítulo 2, del 1 al 13. Vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Siéntese, por favor. Nuestro tema del día de hoy, por supuesto, es la venida del Espíritu Santo, y es, sin lugar a dudas, uno de los temas fascinantes de la palabra de Dios, cuando usted puede ver a Dios en esa Trinidad, en esas tres personas que forman al único Dios verdadero. Hablar de la paternidad de Dios es algo muy especial porque es un gran modelo de paternidad. Es un padre de verdad que ama, que disciplina, que tiene un proyecto para nosotros. Él es nuestro Padre. Hablar del Hijo como el que murió en la cruz por nosotros y de verdad con toda la situación de derramamiento de sangre que tuvo que tener para salvarnos, también es un tema muy importante. Y hablar del Espíritu Santo, la tercera persona, también es algo muy especial porque es el plan de Dios para la iglesia. Usted como cristiano necesita tener una buena relación con esas tres personas. Aunque es un solo Dios, lo forman tres personas diferentes y necesitamos tener una buena relación con ellos. Por supuesto, el tema es muy extenso, pero hablar del Espíritu Santo va a ser algo muy constante en todo el estudio del libro de los Hechos, que nos va a llevar unos 3 o 4 años, porque hablamos en los segundos semestres de cada año de este libro. Entonces vamos a estar viviendo a fondo algunos temas importantes. Pero tenemos que decir del libro de los Hechos, entonces ya, si usted estuvo en las 2 predicaciones anteriores, ya tiene los antecedentes, ya sabe que es el segundo escrito de Lucas, que bueno, él empezó con el Evangelio dirigiéndole a Teófilo, que pensamos que Teófilo es más bien una figura nada más del amigo de Dios o el que busca a Dios, porque escribió a toda la iglesia. Y el libro de los Hechos también lo dedica a Teófilo. Dice: excelentísimo Teófilo, te voy a escribir ahora la historia de lo que pasó después de que Jesús se fue al cielo. Diremos entonces que en esos 2 libros hay una continuidad perfecta. En el Evangelio está la vida de Jesús, está el advenimiento, cómo él fue anunciado para María, para José, cómo hubo toda una serie de movimientos porque nacía el Hijo de Dios, así lo registra Lucas. Y luego es muy detallista, él es un médico, un hombre preparado, y entonces es muy intelectual su griego que usa para escribir, y tiene tópicos muy importantes en su Evangelio. Pero también en Hechos, él hace una continuación de lo que sucedió. Diríamos que si usted se queda con el Evangelio, conoce a Jesús, conoce quién es el Salvador, sabe que Él vino, que enseñó, que ministró, que predicó, que murió y resucitó. Pero usted necesita la segunda parte, es cómo es ahora la vida de la iglesia. Algo tremendo aquí que tenemos que ver, hermanos, es que nosotros continuamos el ministerio de Jesús. Así de importante es lo que Él hace para nosotros, así de grande es, porque no es que soy parte de una iglesia, devocionalmente voy, me identifico o soy evangélico o me gusta esta religión, es mucho más que eso.
Realmente nosotros estamos aquí para continuar la obra de Cristo, de predicar, de enseñar, de evangelizar, de hacer la obra que Él tiene. Y el modelo de la iglesia está en el libro de los Hechos. Si usted va a ver nada más el mundo evangélico en México, hay más de 3.500 agrupaciones evangélicas registradas en la Secretaría de Gobernación. Hay más de 26,000 templos evangélicos en este país, pero es una gama de doctrinas y de enseñanzas que, aunque la mayoría de ellos están basados en la Biblia, decimos somos una sola iglesia, somos una iglesia evangélica cristiana, pero hay muchas diversas interpretaciones al respecto. Y tendríamos que decir entonces que el modelo exacto de cómo debe ser la iglesia está en el libro de los Hechos. Hay algunas iglesias que son muy austeras y que incluso piensan que el Espíritu Santo ya no opera como operaba en la Biblia, que ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, que ya no hay lenguas. Hay otras iglesias que piensan que sí, interpretan que sí. Hay incluso otros que van más allá y tienen otra novedad de manifestaciones que hoy se ven en muchas iglesias que no están ni siquiera registradas en la Biblia. Entonces usted necesita tener un concepto exacto de cómo debe ser la iglesia. Y si usted le preguntan cómo debe ser una iglesia cristiana, tenemos que ir al libro de los Hechos. Aquí está exactamente cómo debe de ser una iglesia en su estructura, en la llenura, en el ministerio, los problemas y los errores que tenemos todas las iglesias cristianas, porque el perfecto es Dios. La palabra de Dios es perfecta, pero nosotros tenemos también errores. Entonces vamos a hablar en este momento de 3 propósitos de la venida del Espíritu Santo. Hay 3 propósitos marcados aquí en esos 13 versículos de para qué vino el Espíritu Santo. Ya Jesús salvó, enseñó, predicó, estuvo con 12 apóstoles, fundó la iglesia y les dijo: ustedes van a predicar hasta lo último de la tierra este evangelio, prediquen, enseñen, bauticen. Esa es una mecánica estructural de la iglesia, pero en el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo es que se vive prácticamente todo eso y cómo es que tenemos nosotros necesidad de pues ir a ese modelo bíblico para que de verdad seamos una iglesia cristiana de cualquier tipo de las que hay en la actualidad. Lo importante de este primer propósito es la llenura. El primer propósito del Espíritu Santo es llenar. La palabra llenar quiere decir plenitud. Entonces, hermano querido, Dios quiere que la vida cristiana sea de plenitud. Muchos ven la vida cristiana como una vida de limitaciones. Cuando el hombre o la mujer es carnal y quiere hacer lo que el mundo hace y piensa que eso es libertad, siente que el evangelio es muy limitante. Y dice: es que aquí en la iglesia no hacemos muchas cosas que afuera sí se pueden hacer. Ahora, lo que pasa es que realmente Dios nos conquista nuestro corazón para que vivamos lo que Él quiere que vivamos, para que vivamos según su diseño, y entonces vamos a vivir lo que Él quiere y nos sentimos plenos. No necesitamos las cosas que el mundo hace que están mal delante de Dios. Las cosas que están bien delante de Dios las podemos hacer. Tenemos mucha libertad en muchas cosas. Hay otras cosas en las que no tenemos libertad, pero nos sentimos plenos. Tenemos que saber que el cristianismo es para gente que vive a plenitud. No estamos sintiéndonos tristes, ni vivimos con un golpe en el pecho, ni vivimos así como un poco deprimidos. No es el enfoque es una plenitud. Y dice ahí Hechos 2:1 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Algo muy importante que tenemos que notar: Dios le da cierta importancia a algunas fechas en el calendario religioso judío para darnos la enseñanza bíblica que hay detrás de ellas. Usted tiene que recordar que había 3 fiestas importantes para los judíos. La primera era la Pascua, que era cuando ellos recordaban que Moisés fue usado para sacarlos de Egipto, y es de hecho el inicio del calendario civil. Los judíos tenían un calendario civil y un calendario religioso. Era así de complicada la situación, pero para ellos el inicio del calendario civil era el día de Pascua. Entonces ellos, el día que Jesús murió exactamente era un día de Pascua. No es casualidad, Él es la Pascua, Él es el perdón de Dios para nosotros. Ya no habría corderos que se sacrificaran en el templo judío, ya Jesús fue sacrificado por nosotros. Pero después de la Pascua había un tiempo de 50 días, que es la segunda fiesta importante, se llama Pentecostés. En griego Pentecostés quiere decir 50, nada más. Eso quiere decir Pentecostés. 50, dicen los más cultos. Entonces el número 50. ¿Por qué 50? Porque cuando ellos hacían la Pascua y celebraban con el cabrito aquel y cenaban y estaban recordando la libertad, empezaba el ciclo de la cosecha. Ahí se fusiona lo espiritual con lo agrícola. Y entonces ellos decían: es el primer día de la cosecha. Y el primer día de Pentecostés ellos empezaban a hacer un corte allí en sus sembradíos y le entregaban a Dios las primicias.
Fíjese cómo todo tiene una connotación espiritual y decían, antes de cosechar todo, vamos a cortar parte de lo que va a ser nuestro y le vamos a entregar a Dios. Eso es fe, ¿no? Porque todavía no tenían la cosecha, pero dicen, antes de que en 50 días cortemos toda la cosecha, hoy, el primer día del Pentecostés, de los 50 días, entregamos una primicia para Dios. Esto enseña que Dios es dueño de todo y que antes de que tengamos las cosas o cubramos nuestras necesidades, lo primero es darle a Dios lo que le pertenece. Y después de los 50 días, 7 semanas más un día, el día 50 cosechaban todo. Y ahí sí ya venía el corte para que ellos vivieran y suplieran, pagaran a los trabajadores, pagaran deudas y tuvieran la prosperidad que Dios quisiera. Por eso es Pentecostés, son 50 días. Pero algo también muy notorio aquí es que Jesús murió el primer día de Pentecostés, cerca del primer día de Pentecostés, en la Pascua. Él es el primer corte, es la primicia. Y nosotros como iglesia somos el segundo corte. El corte de la gran cosecha es la iglesia. Jesús es las primicias y la iglesia es el corte de las cosechas completas. Se da cuenta de que todo tiene ahí un significado. Entonces, 50 días después de que Jesús resucitó, viene este día de Pentecostés. Algo que ahí también históricamente ya hemos dicho, que en el día 40, cuando Jesús resucitó, en el día 40 de que Él resucitó, se fue al cielo. Es la llamada ascensión de Cristo. Se fue al cielo. Y había 500 personas allí y les dijo, ¿saben qué? Quédense aquí hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Lo que nos predicaban las semanas pasadas. Pero había 500, parecía una buena iglesia, ¿no? Una iglesia de 500 es muy buen número, por supuesto. Pero en 10 días no había 500. ¿Cuántos había? 120. O sea que estadísticamente mucha gente no es firme. Yo espero que usted sea de los 120 y no de los 500 que se van, porque hay mucha gente en las iglesias que se va. Entonces ahí, cuando ya Jesús se va, pasan 10 días, otros 380 están desesperando y se van, pero quedan 120. Y es ahí donde viene este enfoque, dice, y estaban unánimes, juntos, orando delante de Dios. Algo para que nosotros seamos plenos, hermano, tenemos que aprender a estar juntos en la iglesia. El cristianismo no es una religión de individuos, donde yo me lleno y yo voy y me siento bien o no me siento bien, quiero hacer o no quiero hacer. Es una religión comunitaria, somos el cuerpo de Cristo. Están mis demás hermanos, está la demás gente, no nada más soy yo soy parte de ese cuerpo. Y entonces tenemos que estar unánimes. Unánimes quiere decir unidos en el ánimo, es decir, estaban insistiendo en reunirse. Ya pasaron 10 días. Ya 380 no están viniendo con nosotros, aún así tenemos que seguir reuniéndonos para alabar a Dios. Y cuando ellos persisten en eso, cuando ellos están esperando al Señor, es que vino el día de Pentecostés. Ellos sabían que era el día de Pentecostés, sabían que era el día de la cosecha de todo el país, pero no estaban conscientes de lo que iba a pasar en ese día de Pentecostés. Entonces están orando allí, están buscando de Dios y dice, y en ese día de Pentecostés vino un estruendo del cielo, como de un huracán. Literalmente dice, un viento que estaba por encima de ellos, un gran ruido, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, asentándose en cada uno, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ellos no sabían nada de la experiencia, nunca habían oído de hablar en lenguas, ni el fuego, ni el viento. El fuego y el viento son símbolos del Espíritu Santo. Sabe que el viento es un símbolo, de hecho la palabra espíritu en griego se dice neuma, con pneuma, de ahí viene neumático y muchas cosas de la neumática que se estudia. Y bueno, no nada más es el Espíritu Santo, cualquier tipo de espíritu o intención, viento o fuerza se llama neuma. Y entonces el día de Pentecostés vieron un neuma, vieron un viento, y el viento es una gran fuerza. Los antiguos griegos decían que las 4 fuerzas grandes son tierra, viento, fuego y agua. Entonces ellos decían, estas son las cosas imponderables, no podemos contra la tierra, el viento, el fuego y el agua, son los elementos básicos de la creación. Así interpretaban ellos la cosmogonía de aquel tiempo. Y entonces vienen 2 de esos elementos representando el poder de Dios. ¿Sabe que Dios es un gran poder? Dios es un gran poder y el viento representa una fuerza. Así como los huracanes devastan, tristemente en muchos lugares del mundo, el viento es fuerte. Entonces el viento de Dios es para devastar muchas cosas que tienen que ser destruidas. No viene a destruir nuestra vida, ni nuestra felicidad, ni nada, viene a destruir todo lo que está mal. Es una fuerza que destruye todo lo malo. Lo que también los antiguos decían, la entropía, el principio de destrucción. Muchos tenemos un principio de autodestruirnos. De ahí vienen las adicciones, de ahí viene la violencia, de ahí vienen muchas cosas que sabemos que nos destruyen y se convierten en vicios.
Entonces Dios quiere romper toda la entropía, quiere romper todo lo que me destruye y en ese lugar sembrar cosas buenas. Eso es el viento como parte de la persona de Dios. Pero también viene el fuego, y el fuego es lo que purifica. También es un imponderable, ¿no? Cuando hay incendios de estos tan grandes que se dan en muchos lugares del mundo, gente que muere, cuestiones que se destruyen, el fuego es muy devastador, pero también purifica. Los judíos en aquel tiempo sabían que todo se purificaba con fuego. Para ellos lo máximo era hervir algún líquido o pasar por fuego un metal para depurarlo, y entonces decían, está purificándose. ¿Sabe que Dios nos quiere purificar? No estamos tan perfectos como Dios quiere que estemos. Dios nos creó con amor, nos ama intensamente, seamos como seamos, Él nos ama, pero no es, como hemos dicho, un amor incondicional que me deje ahí como yo estoy, sino que me quiere mejorar, me quiere transformar, y con su fuego nos va purificando. El cristianismo es una experiencia en la que Dios nos va purificando, nos va quitando tanta basura que traemos ideas, filosofías, cuestiones religiosas, personalidad, cuestiones culturales, muchas cosas que aparentemente están bien, pero que espiritualmente están mal, y el Señor las va quitando de nuestro corazón. Cada predicación, cada enseñanza, cada oración, cada actividad de la iglesia es un programa de Dios para depurarme de las cosas que me tengo que depurar. Entonces el fuego también viene a purificar. Y otra cosa muy importante que viene aquí también es la fuerza de Dios para impactar a la sociedad, que será un punto que veremos enseguida. Lo que Dios hace en nosotros es impactante, porque vivimos en un tiempo de milagros. No eventualmente o cuando alguien venga, un evangelista o alguien así que Dios les usa, no. Siempre el cristiano tiene el poder de Dios para la purificación y para aquello que es devastador, es decir, la obra que yo tengo que hacer. Predicar, enseñar, orar por los enfermos, servir. Ese fuego me va a purificar y ese viento me va a impulsar para que yo continúe en la obra del Señor. Entonces, ellos no sabían nada de esto, pero tuvieron la experiencia del estruendo. Hubo un ruido. Y después de ese ruido ellos sintieron ese viento como de un huracán que estaba sobre ellos, y luego vienen las lenguas sobre cada uno de ellos y empiezan a hablar en lenguas. Ellos no lo imitaron, esto es muy claro que usted lo vea, no es una imitación, no es que ellos psicológicamente no podían conectar la lengua y el cerebro, como algunos explican, no es así, realmente es una experiencia del poder de Dios. Y ellos estaban, sin saber lo que estaba pasando, estaban sintiendo ese poder, esas lenguas, ese fuego, y entonces llenó la casa donde estaban ellos. Algo muy importante, hermano, que tenemos que aprender: el que llena nuestra vida es Dios. Nada puede llenar nuestra vida. Si usted va a ver a Salomón, cuando él escribe el Eclesiastés, que es Cogelet, el predicador, Salomón dice: yo tuve todo el dinero del mundo y no me hizo feliz. Yo tuve 1000 mujeres, eso tampoco me hizo feliz. Yo fui inteligente, hice una gran carrera, no me hizo feliz. Yo fui famoso a nivel mundial, la gente venía a verme y no me hizo feliz. Todo lo que usted cree que lo hace feliz, no es lo que lo va a hacer feliz. Hay cosas que Dios pone en el plan de la vida para que las disfrutemos. Los cristianos disfrutamos lo que Dios quiere que disfrutemos, pero nos negamos a las cosas que no son el plan de Dios. Dios quiere que llenemos nuestra vida. Los cristianos no estamos reprimidos. No es que los pastores nos controlan y nos prohíben y nos están castigando, no es así. En la iglesia hay disciplina, y hay autoridad, hay formación, hay cosas que nos van formando, pero es Dios mismo quien está tratando con nosotros. Y Dios llena nuestro corazón. Entonces, Dios le invita a usted en este momento: no desvíe su corazón. Hay cosas que usted está buscando como si fueran a ser la felicidad. La noticia triste es que no son la felicidad. Cuando usted está con Dios, sí podemos tener dinero, podemos tener una pareja cristiana, que es el plan de Dios, una familia, hijos, desarrollarnos profesionalmente, tener éxito según el mundo. Muchas cosas podemos tener, pero lo primero es que Dios llena nuestra vida. Si Dios es el gran amor de nuestra vida, todas las demás cosas ocupan un segundo, tercero, cuarto lugar y es ordenado. Pero cuando yo le doy el primer lugar de mi corazón a una persona, a posesiones o a cuestiones materiales, me estoy volviendo neuróticamente espiritual, estoy alterado, y entonces pongo mi esperanza en cosas que no van a dar resultado. Dice la palabra de Dios: es como echar tu agua en una cisterna rota, porque tú piensas que tu agua está llenando una cisterna, pero esa está rota. La única cisterna que no está rota es Dios, la palabra. Y si disfrutamos, y si nos realizamos, y estudiamos, y si disfrutamos de muchas cosas en el plan de Dios. Entonces, la vida cristiana es de plenitud. La palabra griega es pleroma, es plenitud. Yo estoy pleno en la bendición con el Señor.
Hay muchas cosas que no voy a hacer nunca, que he dejado de hacer porque Dios quiere que las deje de hacer, pero no por dejarlas de hacer, ni soy reprimido, ni soy hipócrita, ni estoy limitado. Soy plenamente feliz porque Dios está en mi corazón y me da una plenitud espiritual que es muy importante. Ahora, ¿por qué lenguas? Versículo 3:2-3, aparecieron lenguas asentándose sobre cada uno de ellos, porque esto es muy importante que notemos algo, es el control absoluto de nuestra vida por parte de Dios. ¿Por qué dice un escritor del Nuevo Testamento, no puedo controlar mi lengua? Es un miembro difícil de controlar, es como un pequeño timón que puede llevar a un buen puerto, a un gran barco, o lo puede llevar al naufragio. Lo que pasa es que la lengua es la expresión de todo lo que hay dentro de mí. No es la lengua sola. Por la lengua se expresa el alma, por la lengua se expresa el corazón, por la lengua se expresan los sentimientos buenos y malos, por la lengua se expresa todo lo que somos. ¿Y sabe qué? Dios quiere controlar todo lo que somos. Qué preciosa es una lengua controlada. Dice la palabra, sazona tus palabras, o sea, piensa antes de hablar. Porque algunos decimos lo que pensamos y así ofendemos y maldecimos y somos maldicientes y ofendemos mucho. Dice la palabra, piensa antes de hablar. Muchos por no pensar antes de hablar han creado problemas tremendos en la historia de la humanidad, de hecho. Entonces dice la palabra que si Dios controla mi lengua, es que está controlando mi corazón, controla mi alma, controla mi pensamiento, controla mi vida, porque la lengua es la expresión de todo lo que yo soy. Por eso vienen las lenguas. No fueron oídos, no fueron hígados, aunque a algunos les hubiera gustado que fueran hígados, no fueron pies, fueron lenguas, porque ahí está el control de Dios sobre mi vida. ¿Quiere usted que Dios controle su vida o no, hermano? Tiene que controlarlo todo. Y repetimos, es plenitud, no es represión, no es religiosidad inerte, es una plenitud pero con un control. Algo que tenemos que aprender, toda libertad es acotada, o sea, toda libertad tiene límites. Ay, entonces no es libertad, hermano. Para mí libertad es hacer lo que yo quiera. Eso es lo que dice la posmodernidad. Pero si hago lo que yo quiera, imagínense nada más. Voy a estorbar a los demás, voy a quitarle su propiedad, voy a estacionarme frente a su entrada, voy a hacer daño a los demás, voy a ser un delincuente, porque yo siento que puedo hacer las cosas y me gustan. Pero siempre, como dijo el Benemérito de las Américas, mi libertad termina donde está la libertad del otro. Es algo muy sabio eso, quizás basado incluso en la Biblia. Entonces la palabra de Dios dice, tienes libertad, te realizas, hay cosas que puedes hacer, pero hay límites en todo. Y si no me limito, acabo con mi vida. Puedo morir, puedo matar a otros, puedo hacer algo irresponsable porque no me pongo límites. Tengo que tener límites. Y la palabra dice que las lenguas se asentaron sobre cada uno de ellos. Ellos no sabían todavía, veían esa forma como una lengua así de fuego. Dice la palabra, ellos vieron eso. Los cristianos a veces vemos cosas, aunque hay gente que ve demasiadas cosas, luego uno sabe si son ciertas o no, pero hay visiones de parte de Dios. Ellos vieron las lenguas, ellos oyeron ese estruendo, sentían el viento que estaba ahí soplando como un huracán y no sabían qué iba a pasar de inmediato. Pero cuando vienen las lenguas, entonces se asientan sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir esto? El control de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios no quiere controlar a un grupo de la iglesia o a un grupo de personas, unos ministros. Dios quiere controlarnos a todos. Y cuando Él tiene control de mi vida, soy más utilizable, soy más santo. Cuando yo no quiero que Dios me controle, cuando ando descontrolado, no soy utilizable espiritualmente. Aunque socialmente, civilmente, económicamente me vean exitoso, espiritualmente estoy mal, porque no me estoy dejando controlar por Dios. Hermano querido, Dios quiere controlar la vida de usted. Y mire, ¿a dónde ha llevado el control usted con sus decisiones? Cuando uno es honesto, dice, muchas de mis decisiones fueron malas. Muchos de mis deseos, muchos de mis anhelos más acariciados me llevaron a la autodestrucción. O personas a las que yo amo tanto, sin Dios yo mismo las destruyo, porque soy egocéntrico, destructivo y no me doy cuenta de eso. Pero cuando Dios controla, entonces hay vida. Donde Dios toma el control, hay bendición, hay prosperidad, hay proyectos. Y Dios no es un ser aburrido, Mucha gente, ay, qué aburrido estar con Dios. Pues es que son carnales. Por eso el diablo anda como león rugiente, porque los cristianos huelen a pura carne. Y un hombre carnal, pues no entiende. Se le hace así como que imposible, espiritual, consagrarme, buscar a Dios. No, eso yo no quiero ni nada de eso. Yo quiero disfrutar la vida y que venga la música norteña. Y así está, y así vive la gente. Y al final destruyen su vida.
Dese cuenta de la destrucción que hay en nuestra vida cuando no dejamos el control de Dios. Pero cuando Dios controla, Él es perfecto, Él nos ama, Él sabe todo y entonces podemos ser bendecidos por su gracia. Por eso son lenguas. Dios quiere controlar mi lengua. Dice la palabra, bienaventurado el hombre que controla su lengua. Y muchos a veces no la controlamos, hermano, y a veces pasan muchos problemas por eso. Pero cuando yo digo, Señor, ayúdame a controlar mi lengua, Dios me ayuda. Toma control de mi corazón, de mis pensamientos, de mi personalidad, de toda mi vida, y empiezo a ser de bendición. ¿Por qué hay hombres y mujeres tan utilizados por Dios que usan la lengua? O predican, o evangelizan, o enseñan, o Dios los usa en cualquier área. ¿Qué están usando? Pues la lengua. De hecho, somos ministros de la palabra. Dios quiere que nosotros controlemos nuestra lengua y nuestra vida. Y digamos al Señor, Señor, lo que tú quieras cambiar de mi vida, yo lo pongo en tus manos. Porque soy honesto y sí, he destruido muchas cosas. Incluso decisiones que yo creí que me iban a hacer súper feliz, me di cuenta que sin ti no hay felicidad. Porque cuando tomo la decisión en tu mano, sí hay felicidad permanente. Sí hay felicidad donde no daño tanto a los demás, donde soy transformado para tu gloria. Entonces las lenguas vinieron y ellos estaban sintiendo esa experiencia y está en cada uno de ellos. Y entonces viene la llenura, dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Acá hay una división doctrinal muy importante. Usted va a escuchar iglesias que no hablan en lenguas y defienden denodadamente el hecho de que no se puede hablar en lenguas ya. Primera de Corintios 13. Dice, cesarán las lenguas. El problema es cuándo cesarán las lenguas. Dice, cuando venga lo perfecto. Los que dicen que ya no hay lenguas, piensan que lo perfecto es cuando se escribió la Biblia. Así lo interpretan. Ya que tenemos la Biblia escrita, ya no hacen falta lenguas. Y entonces ya no tienen esa experiencia. Pero hay otras iglesias que siempre interpretamos que ahí está usándose una manera de algo que empieza y que tiene efectos hasta el final. Las lenguas son para siempre. Lo que fue diferente es el objetivo de esas lenguas. Ellos hablaron en el idioma de 15 diferentes naciones en ese momento, los que acabamos de leer. Y hablaban y les estaban predicando las cosas de Dios. Algo así como un éxtasis espiritual. Es un éxtasis controlado, ¿eh? Los éxtasis descontrolados no existen. Eso de que, ay, no supe ni lo que hice, eso no existe, no es bíblico. Yo siempre sé lo que hago. Aunque esté hablando en lenguas, aunque profetice, aunque haya milagros, haya cosas tremendas, estoy bien consciente, porque Dios es un Dios de orden. Entonces puede haber cosas muy bonitas, ellos estaban hablando y predicando en el idioma de otros. Pero después la experiencia de hablar en lengua se quedó como una señal para toda la iglesia cristiana. Y ahí estamos los pentecostales y algunos carismáticos que pensamos que sí se habla en lenguas, que sí hay profecías, que sí hay milagros, sanidades y todo esto. Lo importante de este asunto, hermano, es que seamos llenos del poder de Dios. Porque los que no hablan en lenguas son llenos del poder de Dios porque tienen al Espíritu Santo. Y los envía a predicar y cambian y son bendecidos. Y los que somos carismáticos así de lenguas, también tenemos la experiencia. Y de igual manera la llenura es para predicar, para vivir, para ser plenos. Entonces tenemos dos enfoques. Cuando lleguemos con el Señor, haremos preguntas, ¿no? Yo creo que ahí los hermanos que no hablan en lenguas, quién sabe qué irán a preguntar. Pero los pentecostales que somos lenguas, digo que hablamos lenguas, sí vamos a decir, Señor, pues yo sí vi personas que lo hablan en lenguas y yo me fui edificado, yo los vi, de hecho yo hablé en lenguas también. Y entonces va a ser una bendición que estemos con el Señor y Él nos contestará toda la cuestión de si se debe o no se debe actualmente. Yo creo totalmente que sí, la experiencia queda. Y lo veremos en el libro de los Hechos. Son cinco experiencias de lenguas, de llenura con el Espíritu, 4 de ellas hablan de lenguas y una de ellas no. Se fueron llenos y predicaron. Las otras sí fueron llenos y hablaban en lenguas. Lo importante, hermano, es que Dios quiere que usted sea lleno el día de hoy. Un cristiano que no está viviendo en plenitud, a lo mejor no es cristiano. Puede ser religioso, puede sentirse identificado con una agrupación evangélica, pero si no vive a plenitud, hermano, algo está fallando, porque Dios quiere que vivamos a plenitud. Los papás que estamos aquí, queremos que nuestros hijos vivan a plenitud. Por eso queremos que tengan límites. Fíjese, parece contradictorio, ¿no? Porque los jóvenes piensan que no límites es libertad y es felicidad. Pero si mi hijo se hace un adicto, eso no es felicidad. Se va a destruir terriblemente y no puede funcionar porque va a destruir a otros. O si mi hijo se hace un delincuente y yo, es que eso lo hace feliz. Con verlo feliz yo estoy contento. Es delincuente, pero yo oro por él. No, oye, hermano,
Hay gente así, simbólicamente hay gente así que piensa que puede hacer lo que quiera y al final de cuentas es feliz. ¿Sabe? La felicidad viene cuando estamos haciendo lo que Dios quiere. Y nos da tiempos muy hermosos. ¿Somos felices en el matrimonio o no, hermanos? Tenemos una bendición en el matrimonio. Libertad, bendición, tenemos placer, proyectos maravillosos, una transformación de nuestro carácter para que funcione el matrimonio. La paternidad es una bendición impresionante. Tenemos que bendecir y corregir también a los hijos. Lo que pasa es que el mundo quiere bendecir sin corregir y ahí hay un problema, ¿no? Económicamente, académicamente, en su trabajo, en lo que usted quiera, usted puede ser un buen cristiano y sentirse feliz haciendo lo que tiene que hacer en la vida. Pero hay felicidad. Si usted no tiene esa felicidad, vaya a Dios, porque usted no está buscando bien del Señor. No falla Dios, Dios nunca falla. Algunos decimos, es que yo no soy feliz. ¿Será que Dios ya se olvidó de mí? ¿Será que Dios tiene un plan diferente para mí? No, hermano, no adoptemos la filosofía de Paquita, la del barrio. No. Dios nos quiere felices en su plan, no en el plan del mundo, en el plan mío, en el plan de Él. Ahí hay una plenitud. Y ese control de las lenguas es muy importante porque Dios quiere controlar mi vida. No nada más que yo hable en lenguas. Ahí hay una falla de los evangélicos pentecostales, que a veces vamos a la iglesia y hablamos en lenguas y sentimos profecías y cosas y salimos del templo y seguimos siendo iguales. Ahí hay un problema fuerte. Ese es el problema de los pentecostales. Así como los que no hablan en lenguas tienen el problema de que piensan que no debe hablarse en lenguas. Los que hablamos en lenguas, el problema es que pensamos que es un éxtasis bonito y salimos de aquí y sigo siendo defraudador, sigo siendo mentiroso, maldiciente, sigo siendo alguien tramposo. Eso no es de Dios, hermano. Ahí estoy contristando al Espíritu Santo. Dios quiere que así como soy aquí adentro, también tengo que ser allá afuera. No nada más, ay, qué bonito cantamos al Señor. Es bonito cantar. Ay, hablé en lenguas, qué bonito, está precioso. Pero no es una experiencia estática. Yo tengo que salir a compartir la palabra de Dios, a vivir el evangelio, a ser diferente. Todos pueden ser adúlteros, borrachos, mentirosos, maldicientes. Todos pueden ser eso, pero usted no, porque usted es un hijo de Dios. Recuerde que hay fuego y hay viento en su vida. El fuego lo purifica y el viento lo impulsa para que usted siga adelante en la obra de Dios. Hay personas que se sienten fracasados en la vida espiritual. ¿Sabe? La vida cristiana es para toda la vida, valga la redundancia, es para siempre. No soy evangélico un año o dos, como algunos luego dicen, ¿no? Yo anduve con los evangélicos, y ahí estuve con ellos. ¿Y por qué no sigue? Porque ya no está. ¿Por qué se fue al mundo? Dicen, es que ya viene el mundial. Ay, hermano, algunos están nada más en el mundial que en Dios, ¿verdad? Entonces se cansaron, se desesperaron, se decepcionaron, se carnalizaron y se mundanalizaron. Apúntelo, porque eso es la trayectoria de todos igual. Dios no quiere que vivamos así, pero me va a dar el impulso. Cuando yo siento que ya no tengo fuerzas, viene el soplo del Espíritu Santo. Dice, tú sí puedes y vas a seguir adelante. Hay un plan de victoria, de bendición, pero tienes que seguir. Cuando yo ando en el pecado, me siento asediado por mis tendencias. Entonces viene el fuego y me purifica y dice, no, tú no puedes ser así, tú eres un hijo de Dios. Tú no eres un hijo de vecino para que vivas como los demás hijos de vecino, tú eres alguien diferente porque Dios te salvó. Entonces, hermano, ser cristiano es una bendición tremenda y Dios quiere que vivamos a plenitud. Pero esa plenitud tiene costos y tiene implicaciones. Ese es el problema también de los evangélicos pentecostales, que pensamos en la plenitud como una experiencia estática y después ya no hay plenitud en nuestro corazón. Seguimos igual de mundanos y de mal. Entonces tenemos los pentecostales que ser educados y decir, voy a estar lleno allí, lenguas, bendición, milagros, sanidades, profecías, todo lo que son los dones del Espíritu Santo, está bien, pero al salir del culto tengo que seguir siendo lleno del poder de Dios, porque Dios controla mi vida. Toda la semana controla mi corazón, cómo hablo con los vecinos, las cosas que hago, las cosas que pienso, la gente con la que me reúno, todo lo que yo hago, ahí tiene que estar el control y el impulso del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que lo entendamos. Ahora, hay una cuestión aquí muy importante que tenemos que ver, y es que hay un segundo propósito de la venida del Espíritu Santo, versículos del 5 al 11, es el segundo tópico, es el más amplio, y ese propósito del Espíritu Santo es testimonio. El Espíritu Santo viene sobre nosotros para que demos testimonio. No es para que yo me sienta muy halagado, muy especial, para que yo me sienta que los dones fluyen en mi vida, no es para eso. Sí me siento muy contento de que fluyan los dones, pero no es para mí, es para dar testimonio.
De ahí viene una frase que los pastores antiguos decían que es muy buena, que seamos canales de bendición. Usted tiene que ser canal de bendición. Si usted ve un canal de agua que se estanca, ¿qué pasa con el agua estancada? Se pudre, bacterias y ozono y todas las cosas malas y se echa a perder aquello. Pero cuando un canal está fluyendo y se deja limpiar, puede ser una fuente de vida, ¿no? Los ecologistas ahí se ponen muy contentos. Pero realmente nosotros somos canales de bendición. No hablo en lenguas para mí. Sí, las lenguas son dos lenguas diferentes. Cuando yo hablo en lenguas para mí, hablo delante de Dios, oro, me estoy desahogando con Dios. Es mío, no hay interpretación, ahí no hay interpretación. Es mi bendición orar en lenguas. Pero cuando las lenguas son diferentes géneros de lenguas para edificar a la iglesia, sí es otro propósito y es para edificar a los demás. Y algo con lo que tenemos que luchar también, hermano, es que no nos hace especiales. No crea usted que la gente que habla en lenguas es la más santa. Eso es falso. O la gente que tuvo una experiencia con Dios ya se hace súper cristiano. Debería de ser, pero no es así. Es un costo continuar viviendo en la vida cristiana afuera del mundo. Predicar, santificarme, luchar con tantas inercias, con la carga que hay, con la angustia, con los riesgos. Tengo que seguir luchando lleno de Dios. Pero no soy perfecto, porque eso es muy religioso, ¿no? Hay gente que dice, si usted ya habló en lenguas, usted ya es diferente. Debería ser diferente. Algunos sí son diferentes, pero no todos. Entonces tenemos que ver que la experiencia es para bendición de los demás. Pedro, Juan, los 11 en ese momento apóstoles y otro grupo de personas que conformaban en total 120, estaban muy contentos. Vieron aquel estruendo, escucharon, sintieron un huracán encima de sus vidas y vieron las lenguas de fuego. Esto viene de Dios, no sabían qué pasaba, nadie les había explicado todavía. Estaban encantados de la vida, estaban pentecostalizados a ellos. Gloria a Dios, qué bonita experiencia. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Enviarlos a predicar. La lengua, la profecía, el don de Dios no es para mí, es para que yo lo lleve a los demás, para que yo bendiga a los demás con los dones que Él me ha dado. Y entonces los impulsó a predicar. Y dice ahí que ellos tenían que dar testimonio. ¿Quiénes estaban ahí? Por la fiesta de Pentecostés, que es la segunda importante, la Pascua, que es la primera, y la tercera, que es fiesta de tabernáculos, unos meses después. Muchos judíos de muchas partes de Jerusalén venían de Judea, de otros estados, a Jerusalén, a esas fiestas, al templo. Era un mandato bíblico. Todo varón por lo menos irá a la Pascua, al Pentecostés y fiesta de tabernáculos. Incluso algunos venían de otros países en ese momento. Había miles de judíos ahí en Jerusalén, pero no eran cristianos, eran judíos. Estaban con la etapa de la ley, la etapa de la primera revelación de Dios al mundo a través del judaísmo. Y entonces cuando oyen ese estruendo, dijeron, algo pasó, como que algo explotó en ese lugar donde estaban los 120 y vieron aquel estruendo y se acercaron. Dice, eran varones piadosos. ¿Sabe que Dios quiere bendecir a la gente piadosa? Toda la gente que quiere buscar a Dios, Dios la va a bendecir. Si se acercan al evangelio, que es para todas las naciones, al Dios que es para todo el mundo, van a ser bendecidos. Ellos venían a una fiesta, nada más a ver, a dar alguna limosna ahí, una ofrenda, y estar en unos días allí o unas semanas. Algunos, los más afortunados, pues los 50 días estaban allí, y irse a su lugar otra vez donde ellos vivían, o quedarse en Jerusalén, pero vivir como siempre, como judíos. Y no sabían que Dios transformó su vida. Un cristiano tiene que decir, Dios transformó mi vida. Yo ya no puedo ser el mismo después de que Dios vino a mi vida. Tal vez yo viví a mi manera, hice cosas buenas y cosas malas como todos, pero cuando Jesús viene, ya no puedo estar así. Él transformó mi vida. Y entonces estos muchos miles de judíos que estaban ahí, de 15 naciones diferentes, 15 grupos idiomáticos distintos, se acercan. ¿Y qué es lo que pasa? Ven a 120 hablando en lenguas. Ya no vieron ellos el fuego, ya no oyeron aquello, pero estaban viendo los que estaban hablando. Lo extraordinario es que estaban hablando en sus idiomas. Pasó lo contrario que en la Torre de Babel, cuando de un idioma se hicieron muchos. Ahora de muchos idiomas se entendían porque Dios les dio el milagro de hablar en el idioma de ellos. Ese milagro es único e irrepetible, ¿eh? Nadie podemos hablar en lenguas. Voy ahorita a hablar en francés, no puedo. Tengo que estudiar un montón para hablar en francés.
o voy a hablar en inglés, no, hermano, tengo que estudiar y aprender y gramática y tanta cosa para ese idioma. Pero en ese momento no era gramatical, era una cuestión espiritual de testimonio. Y entonces los 15 grupos de diferentes naciones que llegan allí, los ven, que además eran galileos, dice allí. Los galileos tradicionalmente era una zona rural, decían que eran gente ignorante, gente analfabeta, gente sin escuela, y entonces no podían saber otro idioma. Para ser gente de otro idioma, mínimo en Jerusalén, mínimo, si no es que en Grecia o en Roma, ahí vivían los intelectuales que hablaban el idioma griego y hablaban otros idiomas desconocidos para los judíos. Entonces el milagro de Dios es que ellos se sorprendieron y dijeron, mire, no son galileos esos que hablan, son gente ignorante, están en un lugar humilde, su vestuario, su forma de hablar, se ve que son gente humilde, gente pobre. ¿Por qué están hablando en diferentes idiomas? Pues por el gran poder de Dios. Dios lo hizo para captar la atención de los extranjeros. Recuerde, los dones de Dios nos bendicen, pero son sobre todo para los demás. El don de Dios es para los demás, más que para mí, es para los demás, para los demás, para los demás. Y ellos ni entendían lo que estaban diciendo tal vez, pero estaban hablando con toda claridad un mensaje coherente, un mensaje gramatical, un mensaje entendible a las diferentes nacionalidades que estaban ahí. Y se sintieron sorprendidos. Estaban hablando de las maravillas de Dios, dice, las grandes obras del poder de Dios. Antiguo Testamento, milagros, profetas, por supuesto Jesucristo, la salvación. Ellos se quedaron sorprendidos. Y en cómo les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido. Algo interesante, no tenían acento. Cuando alguien aprende un idioma siempre tenemos acento, ¿verdad? Uno habla chilango donde quiera que vaya. No importa si usted aprende chino, mandarín, inglés o francés, tenemos un tonito que algunos no pierden. Pero ellos estaban hablando perfectamente en el idioma de aquellos. Dicen, ellos están hablando en el idioma que nacimos, y habla de un grupo de naciones. Del extremo oriente, donde estaba Jerusalén, es partos, medos, elamitas. Son los partos, los griegos, lo que hoy es Irán. Los iraníes que hoy no están con mucho evangelio, en un momento hubo evangelio en su país, hace 2000 años. Entonces eran los extranjeros, habían sido naciones muy importantes. Mesopotamia, por supuesto, Babilonia, donde nació la humanidad, donde la cultura empezó, era muy importante. Y también están hablando en idiomas de los que están ahí en Mesopotamia. Y luego dice, ya más cercano a Jerusalén, en el Ponto y en Judea, eran naciones relacionadas, pero no hablaban el mismo idioma. Y estaban sorprendidos. Y luego en el norte de África, Cirene, y las regiones más allá de Frigia y Panfilia. Y luego dice, en Creta también, en las islas griegas, y cretenses y árabes. Los árabes eran del sur, había una fuerte comunidad de judíos que se habían convertido de la religión, pues en ese tiempo politeísta, y eran árabes, pero estaban ahora como judíos. Son 15 diferentes naciones. La pregunta es, ¿se puede hacer esto sin Dios? ¿Alguien puede lograr que 120 personas que no conocen los idiomas, de momento hablen en los idiomas de 15 países diferentes y les hablen claramente el mensaje de Dios? No se puede. Es el gran poder de Dios. Hermano, Dios es poderosísimo. Eso que los pentecostales tenemos de las lenguas, los milagros, las sanidades, la presencia de Dios, la bendición de Dios a pesar de todo y por encima de todo, es porque Dios así lo quiere. Pero siempre es para que otros escuchen el poder de Dios. Y entonces estaban sorprendidos. Dicen, es que está pasando algo con ellos. ¿Por qué están hablando en su idioma? ¿Por qué pueden entender perfectamente cuestiones culturales, idiomáticas, gramaticales que no estudiaron? Por eso decimos, ese es un milagro irrepetible. Hoy día con la iglesia pentecostal hablamos en lenguas, ni es gramatical, ni es traducción, es una cuestión espiritual, pero sí son idiomas, por supuesto. Quedó esa señal en la iglesia, pero en aquel momento se quedaron sorprendidos. 15 diferentes naciones. Prácticamente eran representantes de las principales ciudades del Imperio Romano. Los más lejanos de Jerusalén venían de Roma. Estaban a 1625 kilómetros. De Jerusalén a Roma hay 1625 kilómetros. Es la parte más lejana que ellos vieron en ese momento escuchar el evangelio. Pero hablaban, por supuesto, en latín, tenían otro idioma y no entendían por qué estos ignorantes griegos, estos ignorantes judíos hablaban en aquellos idiomas. ¿Sabe? Es el gran poder de Dios. Estaban maravillados. Dios quiere que usted sea una persona que maravilla a los demás.
no para que usted se sienta muy especial, no para que usted sea protagonista, sino para que usted sea un canal de bendición. ¿De qué se sorprenden hoy? De la transformación de nuestro corazón. Los que fuimos de lo peor en la vida, ahora somos hijos de Dios. Esa es una transformación que les podemos decir. Usted está obligado a compartir el mensaje de Dios. Si usted vive mediocremente lo cristiano, y medio es cristiano y medio no es, pues no va a dar testimonio, ¿verdad? Si usted es igual que todos los demás, no hay diferencia. Pero si usted está viviendo el evangelio, usted tiene esa fe, usted fue sanado, muchos hemos sido sanados, bendecidos, levantados, eso da testimonio a la gente. Hermano, Dios nos llama a que tengamos un mensaje irrefutable. Usted tiene que tener un mensaje irrefutable. Pueden decir que no les gusta esta religión, que ellos tienen más tiempo, que son más populares, que tienen lo que sea, pero no pueden negar que en nuestra vida está Dios, que nos bendijo, que nos perdonó, que nos salvó, que nos llenó. Ese es el testimonio que hoy tenemos que dar. Los pentecostales sí hablamos en lenguas, sí hay cultos en los que hablamos en lenguas, sí hay profecías y todo está en la palabra de Dios y tenemos que dejar que se norme por la palabra de Dios. Pero la principal causa de todo esto es que demos testimonio. Usted tiene que ser testimonio de las cosas de Dios. El mundo puede estar muy mal, sabemos cómo está la situación en todo el mundo, pero el cristiano está aquí no para estarse quejando, está para testificar del poder de Dios. Sí sufrimos muchas cosas, todas las sufrimos igual, por eso decimos el creyente sufre igual que el mundano. Esa doctrina de la prosperidad es falsa totalmente, ¿no? Los cristianos también nos accidentamos, nos enfermamos, morimos, somos asaltados, secuestrados, hay cosas espantosas, pero en medio de lo que nos pasa, seguimos diciendo, Dios cambió mi vida. Dios está conmigo, Dios me bendice, Dios me ama y Dios tiene un plan para usted también. Tenemos que decirle a los demás. Entonces, hay un gran testimonio. Se van a sorprender. Y aunque nos consideren inferiores, a muchos cristianos en el mundo nos siguen considerando inferiores. Mucha gente dice, el cristianismo es la religión de los ignorantes. Es pura gente que no estudia, es gente sin cultura, es gente que no sabe nada, es gente que se emociona mucho con algunas cosas, la Biblia es un libro que no vale tanto. El mundo dice todo eso y detrás del mundo está el diablo que engaña a millones de personas. Aunque nos ven inferiores, tenemos el gran poder de Dios. Como dice la palabra, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. No necesito dinero para enriquecer a los demás. Tengo el gran poder de Dios para evangelizarlos, para orar por ellos, para hablarles de Dios, para visitarlos. Usted tiene la obligación de parte de Dios, el compromiso de ir a compartir su palabra y ser de bendición. Ahora, podrán decir, ¿cómo nos pudo pasar esto? No sabemos. ¿Usted sabe cómo fue sanado? No sabemos. Experimentamos algunas cosas, otros no. Pero lo que está operando para que un cristiano sea sanado, ¿qué es? Pues el poder de Dios, hermano. ¿Por qué dejó usted el vicio? ¿Por qué el matrimonio que estaba ya resquebrajado pudo restaurarse? Por el gran poder de Dios. Porque cada uno de la familia somos llamados padres, hijos, nietos y abuelos, todos los estamos en la familia, a ser llenos del Espíritu Santo, a dar testimonio del gran poder de Dios. Hay una frase que nos compartió hace poco el pastor Sergio Dávila y dijo, usted tiene que ser un misionero disfrazado de lo que sea para evangelizar. O sea, primero que nada, soy un siervo de Dios. Y allí en el bufete donde yo trabajo tengo que predicar la palabra con mis hechos. Allí en la escuela donde tú estás, tú tienes que ser un testimonio de lo que Dios puede hacer en un joven o una señorita. Esa es la base. Cuando uno toma como prioritario eso, entonces hay una grande bendición. Si mi prioridad es el dinero y la fama y los amigos, estoy frito como el mundo. Pero si lo primero es Dios, entonces Dios me va a usar. Porque me van a preguntar por qué tú eres diferente. Hasta en el pecero, hermano, donde se requiere mucha fe para andar, ahí tiene uno que estar predicando el evangelio. Y Dios les ama, y mire, voy a orar por usted y hay una necesidad. El cristiano tiene que ser un siervo para que la gente vea el poder de Dios. Tenemos que servir, tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. Dios nos da la bendición de ser llamados a dar testimonio. El testimonio no es por nosotros, por supuesto. Nunca olvidemos esto. El testimonio no es por nosotros. No es porque usted sea lindo, ni porque usted sea buena persona. El testimonio es por la gran obra que Dios hace en nuestro corazón. Es Dios quien merece toda la gloria. Usted puede predicarle a cualquier grupo religioso, a cualquier nación, en cualquier lugar. De hecho, hay cristianos que están yéndose a otros países, que llamamos misioneros o apóstoles, de verdad apóstoles, que van a predicar a otros lugares y van a hablar de Dios. Se les llaman misioneros biocupacionales. Tienen una profesión, pero llegan a predicar el evangelio. Llegan a hablar de Dios. Hay países donde se prohíbe hablar de Dios.
Aquí que no se prohíbe, luego ni hablamos de Dios, hermano. Pero Dios nos usa cuando nosotros tenemos la capacidad, la disposición para dejarnos usar por Él. Dios tiene un propósito para usted. ¿Sabe? Usted lo tiene que descubrir. La iglesia tenemos el privilegio de ayudarlo a usted a encontrar el plan de Dios para su vida. Tenemos el privilegio de ayudarlo a que se forme, de orar por usted, de corregirle aunque no le guste tal vez a algunos. Pero el plan es de Dios, no nuestro. El plan es de Dios. El pastoreo final es de Dios. Él tiene un plan para usted. Y ya dijimos, no es ni de que usted sea alguien espantado, ni ignorante, ni una persona no feliz, no. Dios tiene el propósito de que demos testimonio. El tercer propósito es impacto. Impacto. Hechos 2, del 12 al 13. Dios quiere que la iglesia impacte al mundo. Desgraciadamente, el mundo está impactando a la iglesia. Esto es muy triste, hermano, muy triste. Hay muchas personas que quieren vivir como vive el mundo. Yo quisiera ser millonario, guapo, joven. Yo quisiera hacer películas en Hollywood. Pues entonces tengo un modelo mundano, porque nada de eso dijo Jesús. ¿Jesús dijo alguna de eso? ¿Te voy a hacer guapo? No dijo eso. Algunos nos hizo feos para que ni pensemos, ¿no? Pero Dios tiene el propósito espiritual de usarnos impactando al mundo. No todos vamos a ser ricos, ¿eh? Esa doctrina también de la prosperidad está totalmente errónea. Eso de que Dios me quiere hacer rico, que yo sea millonario y que prospere en todo y que yo siempre tenga mucho dinero, eso no es cierto. Hay algunos entre nosotros que por su estudio, su trabajo y su perfil prosperan más. Pero aún quienes no prosperamos tanto, somos plenamente felices porque el plan de Dios es diferente para nosotros. No todos podemos ser iguales, pero sí podemos, en la medida de que tengamos tiempo y oportunidad, impactar a la sociedad. Por eso decíamos, los pentecostales tenemos un problema de neurosis espiritual, lenguas y todo muy bonito, y al salir no impactamos a nadie. De hecho hay algunos que son de la secreta, ¿no? Salen y guardan su Biblia. No, por favor, hermano, saque su Biblia, no tenga vergüenza de la Biblia. Vergüenza de las cosas que hicimos antes de Cristo. Ahora la Biblia no da nada de vergüenza, hermano, no da ninguna vergüenza. Hay que compartir la palabra de Dios. Usted tiene que impactar al mundo, pero a la manera de Dios. No para que usted sea famoso, no para que usted salga en la tele, no para que ganen dólares, no. Usted va a impactar predicando la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Versículo 12 dice, estaban todos perplejos. La palabra perplejo quiere decir fuera de sí en el idioma griego. O sea, estaban enloquecidos los extranjeros. ¿Por qué un pequeño grupo de 120 comparado con los miles de judíos que estaban alrededor? Estos 120 hablan en nuestro idioma. ¿Cómo es que ellos aprendieron? ¿Quién les enseñó? ¿O cómo pueden hacerlo? Porque algo está pasando. Hermano, usted es llamado a estar en un mundo donde sepan que algo está pasando. Nada más al verlo a usted, tienen que saber que algo está pasando. Oye, es que tú estás cambiando. Hay milagros en tu vida. De bien no estar deprimido y neurótico y neurasténico y hasta muerto, ¿estás aquí? ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es el gran poder de Dios. Ellos estaban fuera de sí. Y luego decían nosotros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿qué significado tiene? ¿Será algo religioso? ¿El dios Zeus hace que la gente hable en lenguas? ¿Ya? No, ellos estaban sorprendidos allí, no sabían qué quiere decir. Mire, hermano, un privilegio que tenemos es que nosotros sí sabemos lo que significa esto. Sí, usted puede explicar por qué alguien habla en lenguas o para qué habla en lenguas. Usted lo sabe porque está en la Biblia. Y si no sabe, venga más a la iglesia porque ya debe saberlo. A menos que usted tenga apenas 8 días de cristiano. Pero quienes ya tenemos nuestros mesecitos ya deberíamos ser hasta maestros. Pero usted sí sabe. Oye, ¿por qué la gente habla en lenguas? Es el gran poder de Dios. El Espíritu Santo, el control de Dios. Ya usted puede decirles el viento y el fuego, y los griegos decían aquello. Usted puede decir lo que quiera. Dígales, está bien que usted lo diga, para eso es. Pero hay un impacto en ellos. Se quedan sorprendidos. Entonces, hermano querido, viva la santidad. Hermanos, de verdad, si usted no está viviendo a plenitud el Evangelio, está desperdiciando su vida. Creyendo que gana, usted pierde. Porque algunos estamos dedicados más a lo mundano que a lo cristiano. Y no me refiero a que deje de estudiar, siga estudiando, siga trabajando, pero primero que todo, sea un misionero de la obra de Dios para que el mundo conozca del Señor.
Si usted tiene esa prioridad de evangelizar, de orar, de visitar al enfermo, si usted tiene la idea de dar testimonio, usted cumple con el principal propósito para su vida, que es utilizarlo. Dios lo quiere utilizar a usted. Usted es inteligente, usted conoce personas, usted es sociable, las características que usted tenga, Dios las quiere usar para hacer llegar su palabra. Lo principal para Dios son las almas de las personas que se mueren. Esa es la falla de la teología de la prosperidad. Si Dios me da hoy una casa o un carro nuevo, esas cosas que yo según quiero, no cambia el mundo. Yo me siento muy feliz, el mundo sigue igual. Pero si Dios me cambia mi corazón y yo me preocupo por esa persona que no conoce de Dios, y me preocupo porque mi casa sea lo que Dios quiere que sea, y me preocupo de que la palabra se cumpla, entonces hay una transformación en el mundo y mucha gente puede escuchar la palabra. Dios quiere usarlo a usted, por supuesto. Entonces, hermano querido, usted tiene que ser llamado a impactar al mundo. Y hay un riesgo, versículo 13, se llama burla, la burla. ¿Sabe que cuando se burlan de nosotros no hay ningún problema? A Jesús lo mataron. ¿Qué es peor, que lo maten o que se burlen de usted? Y le digo algo, de todos modos se burlan de usted, porque la sociedad está llena de gente envidiosa y traumada que critica a todo mundo, y mira, este va a su iglesia, y ya dejó de ir, y nos critican de todos modos. Pero cuando estos 120 estaban ahí hablando en los idiomas de ellos, la primera experiencia hablar en lenguas, y algunos ya estaban preocupados, los extranjeros, ¿qué quiere decir esto? Otros, decía allí, es otro grupo, tienen no la inquietud de preguntar qué pasa, sino de burlarse. Y dicen, están llenos de gleucos. Mosto es gleucos. De ahí viene la palabra glucosa. Es decir, un vino no fermentado. Ahí viene también otro tabú que mucha gente tiene. Muchos piensan que Jesús tomó vino que emborracha. No tomó vino que emborracha. ¿Sabe cómo se hace este gleucos? Se sacaba el jugo de la uva sin fermentar. Lo ponían en un odre varios meses en agua. Y entonces al estar en el odre, en agua, la gradación de alcohol era mínima, muy baja. Y eso se llama mosto. Era como un vino dulce, ¿de acuerdo? El vino que emborracha se llama joinos. De ahí viene vino. Aunque usted no lo crea, viene de ahí joinos. Este no era joinos, era gleucos. O sea, se están burlando porque un gleucos no emborracha a nadie. Se están emborrachando con un alcohol que no funciona. Se están burlando de nosotros. Y aparte usan gleucos porque saben que los cristianos no usamos joinos. Ya no puedo usar nada que envicie, ya no puedo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no, nada de andar contaminándolo con ningún vicio, eso no se permite en la palabra de Dios. Y es como cuando dice, te estás emborrachando con Jumex, perdón, con jugo de uva, ¿ya? Este es emborracho con jugo, es lo que quiere decir. Este es emborracho con jugo. Búrlense si quieren, no me emborraché con jugo, estoy lleno del gran poder del Espíritu Santo. Y aunque se burlen, usted tiene que seguir predicando la palabra de Dios. No le hace que se burlen. Ay, tú eres bien, salta para atrás. No es la religión de tus abuelitos. Gracias a Dios que ya no. Gracias a Dios. Dios me sacó de allí, ¿verdad? Y no eres como los demás, mentiroso y dicharachero, idólatra. No. Gracias a Dios. Porque Dios cambió mi vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le decimos al Señor, Señor, queremos como iglesia continuar la obra del Espíritu Santo? Llenura, testimonio e impacto. Yo tengo que tener llenura en mi vida, tengo que dar testimonio de Dios, predicar, y tengo que lograr un impacto en la sociedad. Se dice correctamente que el libro de los Hechos no es de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo. El personaje principal es el Espíritu Santo, pero nosotros somos una iglesia 2000 años después, una iglesia cristiana, evangélica, y tenemos las mismas situaciones, los mismos retos que aquellos hombres y mujeres, y tenemos la misma posibilidad de ser llenos del Señor. Yo quisiera invitar en esta tarde, si alguien quiere ser lleno de Dios, venga en este momento, dígale, Señor, yo quiero ser lleno de ti, con lenguas o sin lenguas, pero yo quiero ser lleno de ti, necesito ser lleno de ti. No quiero vivir una vida mediocre, no quiero vivir una vida ahí en mi depresión, en mi angustia, porque eso la gente que no conoce de Dios la puede vivir, pero yo no puedo. Usted es una hija preciosa de Dios, usted es un hijo precioso de Dios, hermano. Venga y dígale, Señor, lléname, Padre, quiero ser lleno de ti. Si alguien hoy nos visita por primera o segunda vez, lo invitamos también
a que venga al Señor. No es una religión de ritos, es una religión de vida. El cristianismo es vida. Dios quiere que usted sea lleno. Lo segundo es el testimonio. ¿Cuántos queremos dar testimonio, hermano? A lo mejor no hemos dado testimonio, no hemos evangelizado, no hemos compartido la palabra. Deje que Dios lo use, porque Dios quiere que usted dé testimonio de lo que Él es. Y como último, alguien de impacto. Vamos a dejar que Dios use nuestra vida para impactar. Usted es único e irrepetible. Dios quiere usarlo para impactar a la sociedad. México necesita hombres y mujeres cristianos de verdad, cristianos de tiempo completo. Vamos a orar al Señor y deje que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Señor, cuántas gracias te damos en este momento por gran privilegio de escuchar esta palabra que viene de ti, Señor. No es la palabra que interpreta un pastor, no es la palabra que alguien está tratando de entender. La gran meta es que la palabra hable a nuestras vidas, Señor. Tú eres el Espíritu Santo quien inspiró esta palabra. Tú eres el Señor que sabes lo que quieres hacer con nosotros. Tú conoces nuestra condición, Señor. Muchos de nosotros hemos sido tibios espiritualmente, no nos hemos consagrado como deberíamos, hemos estado distraídos con muchas otras cosas, Señor, con otros muchos modelos de vida, muchos propósitos de vida, pero tú tienes un plan diferente, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a tener la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, Padre. Creemos que la Biblia da el peso de la doctrina de que sí hay lenguas, de que sí se puede hablar en lenguas, se puede bendecir, se puede profetizar, se puede interpretar las lenguas. Hemos escuchado personas sinceras que hablan en lenguas, Señor, pero con esa experiencia y aún sin ella, los que no hemos hablado en lenguas necesitamos ser llenos de ti, Señor. Llena a mi hermana que está allí, Señor, sintiéndose que no es una persona plena en ti, a mi hermano que está en una depresión, una enfermedad, Señor, en una crisis económica. Tú nos quieres plenos, Señor, no nos quieres infelices, no nos quieres deprimidos, Señor. El cristianismo no es una religión de gente triste, no es una religión de estar aburridos ni hipócritas, es la verdad revelada a nosotros. Pedimos que el Evangelio llegue a todas las naciones, Señor, que toda la gente que escuche sea bendecida como nosotros fuimos bendecidos, Padre, porque este Evangelio es para todas las razas, para todas las regiones del mundo, aún para todas las religiones. Si la gente escucha la palabra y viene a la Biblia y viene a Jesucristo, van a ser igualmente bendecidos, Señor. Esto no es de un privilegio de los judíos o de los cristianos evangélicos, la palabra es para todo el mundo que quiere escuchar, Señor. Pero hoy te pedimos llenura, Padre. Si mi hermano o mi hermana ha estado viviendo en tristeza por muchas razones, te pedimos que tú consueles. Tu palabra dice que secarás nuestras lágrimas en el reino de los cielos, Señor, porque si hay sufrimiento aquí en la tierra, si hay contradicción, si hay oposición, Señor, pero te pedimos que tú seques las lágrimas de los que hoy estamos llorando, que tú sanes a quienes entre nosotros están enfermos, Señor, para que sigamos predicando tu palabra, Padre. No te pedimos que nos sanes para vivir placeres nuestros, sino para poder predicar tu palabra. Y Señor, si alguien no se siente satisfecho con las decisiones que está tomando, con la forma de vida que está llevando, Señor, que venga Jesucristo. No le vamos a juzgar, vamos a orar por él, vamos a mostrarle el camino, vamos a corregir, Señor, pero tú quieres que seamos llenos de ti, Padre Santo. Bendice estas preciosas hermanas que están aquí, jóvenes y hermanas ancianas, incluso, Señor, que estas mujeres que son hijas de Dios sean llenas de Dios, que tengan la plenitud tuya, Señor. También estos preciosos varones, Señor, jóvenes, varones, ancianos, que también son tus hijos, Señor, sean llenos de ti. Tú no nos quieres viviendo en tristeza, Señor, tú no nos quieres viviendo en derrota. Tú diste tu sangre en la cruz del Calvario para darnos la salvación plena, Señor. Por eso te pedimos que bendigas nuestras vidas, Padre. Si alguien aquí ha perdido el rumbo, dejó de orar, dejó de leer la Biblia, dejó de comprometerse con una iglesia local, te pedimos que nos enseñes, Señor, a ser gente de compromiso, porque tú nos llamas a ser llenos, Padre. La felicidad más elevada, la bienaventuranza viene cuando hacemos la voluntad de Dios. Hoy queremos dejar muchas cosas, Señor, personas, decisiones, bienes, riquezas, propósitos nuestros, donde tú no estás, los vamos a dejar para que tú pongas los propósitos, las personas, los proyectos, los anhelos, la realización que viene de ti, porque un cristiano es una persona plena. No podemos vivir menos de esto, Señor. Nuestro Salvador dio toda su sangre para que nosotros vivamos una plenitud en santidad. Esa es la diferencia, una plenitud en santidad, Señor, donde tú eres bendecido. Pero también te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de dar testimonio. Si hemos sido tibios para evangelizar, si nos da pena hablar de Jesús, si los demás vecinos no saben siquiera que somos cristianos,
Si los muchachos de la escuela no saben que este muchacho o esta muchacha son hijos de Dios, algo está pasando, algo muy grave está pasando. Te pedimos, Señor, que cambies la prioridad. Sabemos que el mundo nos va a llenar de ideas, nos va a llenar de materialismo, nos va a llevar a las situaciones de la nueva era, a las situaciones del gnosticismo moderno, nos va a llevar, Señor, a la posmodernidad. Pero Cristo es la verdad única y nos llevará a ser testimonio. Señor, hay muchachas y muchachos que necesitan que estos jóvenes de la iglesia les hablen de Jesús, que nos despreocupemos de las cosas que a veces nos causan ansiedad, las cosas que nos causan mucha preocupación, pero que ni siquiera son prioritarias, y nos preocupemos por el alma de la gente que nos rodea, Señor. Aún hay niños que nos rodean aquí en el mundo, que nuestros niños les pueden hablar de Dios, porque Dios es para todos, ancianos, hombres, mujeres, Señor, gente que está dirigiendo una casa, gente que está en una empresa, en una profesión, en un negocio. Todos nosotros somos llamados a ser gente de testimonio. Ayúdanos, Señor, para que el mundo sepa que les amas, porque esa es la principal necesidad, que vean nuestro testimonio. Y como último, que seamos de impacto, Señor, que seamos atractivos. Tú nos sacaste de la basura, nos sacaste del pecado, de la idolatría, de una vida sin sentido, del egoísmo, nos sacaste del materialismo, Señor, para ahora tener el cristianismo como fase de nuestra vida, como base de nuestra vida, para seguir predicando tu palabra, que la gente sea impactada. Esa vecina tiene que escuchar la palabra de mi hermana que le puede hablar. Ese varón que está en el trabajo, ahí en la escuela, necesita un varón que le hable de Dios. Esos jóvenes necesitan muchachos llenos de Dios que les hablen. Una iglesia con 120 impactó a miles de judíos de 15 diferentes naciones. Se estableció la iglesia llena del Espíritu Santo, empezaron las misiones mundiales y 120 hombres y mujeres como nosotros tuvieron el valor de dedicarse, de dejar cambiar su perspectiva de la vida, de comprometerse para servir, y entonces el mundo fue cambiado con el cristianismo. Hoy nosotros estamos aquí, Señor. Pedro, Juan, los otros apóstoles ya no están aquí con nosotros, pero nosotros estamos aquí con el mismo Dios, el mismo poder para llevar la palabra a la gente que la necesita. Te pedimos que nos bendigas y que nos uses, Señor, porque las mismas luchas que tuvieron ellos son las que tenemos nosotros. La diferencia es quienes decidimos que en nuestra lucha tú seas el vencedor. Yo decido hoy que en mi lucha tú seas el vencedor, que tú me perdones, que tú me depures, que si necesito impulso, el Espíritu sea como un viento que me empuja. Si necesito pureza porque estoy contaminado con el mundo, el Espíritu venga como fuego y me queme todo aquello que está mal y haga nuevas todas las cosas. Porque estas personas que estamos aquí somos un proyecto de Dios. Cada cristiano es un proyecto de Dios, un proyecto precioso, donde hay tiempos de felicidad y tiempos de tristeza, de salud y de enfermedad, Señor, de realización y de fracaso, pero donde todo se hace para la gloria de Dios y somos bendecidos por ti. Te damos las gracias en nombre de Jesús. Amén.